Bueno, y mucho se habla de educación, y mucho se habla de que va a haber muchos cambios, y mucho se habla, pero se le da lugar a quienes bien podrían dar una gran mano, que son los sindicatos, los gremios, los propios docentes. Digo, ¿se le da lugar a quienes en definitiva son los que trabajan en pos de esto o no? Vamos a hablar con Roberto Baradel, precisamente titular de uno de los gremios más importantes de la provincia de Buenos Aires. El gusto de saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un placer recibirte por acá y bueno, la pregunta está abierta, ¿no? ¿Se los va a convocar? Ustedes han hecho precisamente una reunión para de alguna manera llegar a la Dirección General de Escuelas. ¿Cómo es el tema? Sí, tenemos una dificultad a nivel nacional y en la provincia, porque no nos están convocando. La provincia de Buenos Aires, ya es la segunda nota que le enviamos al Director General de Cultura y Educación para reclamarle una convocatoria y para discutir todas las problemáticas de educación, no solamente el tema del salario, la agenda de educación de calidad. Sin embargo, no nos está convocando. En realidad, para ser precisos, hemos tenido reuniones informales con él, pero no hay una decisión del gobierno de la provincia de convocarnos institucionalmente para poder discutir toda esa agenda. O sea, yo no puedo decir que no tengo diálogo con el ministro, pero lo que no tenemos es diálogo institucional, porque las dos veces que le pedimos las reuniones para discutir la agenda de calidad, no hemos obtenido respuesta. Y esto parte de una decisión también del gobierno nacional, de conocer a los docentes como, es una cosa increíble, como sujetos de transformación, como parte integrante o protagonista del sistema educativo, ¿no? El otro día, hoy justo a la mañana, yo estoy en Setena, me estaban contando de una reunión que organizaron del Ministerio de Educación de la Nación, convocando a 500 directores de escuelas, de los cuales fueron 200 nada más, de los 500 que habían convocado. A los 200 prácticamente no es que entablaron un diálogo, sino que les mostraron algunos PowerPoint, le bajaron algunas directrices de lo que pensaban hacer, sí. Y después los invitaron a quedarse, que les pagaban el alojamiento para quedarse el otro día, que iba a haber un acto en la Casa Rosada o en el Centro Cultural Kirchner. Después se quedaron 30 nada más. Pero bueno, y después dicen que hay un diálogo. No está habiendo un diálogo. Y parte también, la comprobación está que tampoco el ministro de Educación de la Nación nos ha recibido institucionalmente, ha tenido conversaciones informales, porque lo que le estamos reclamando es la convocatoria a la paritaria y también discutir la agenda de calidad. Entonces yo creo que el gobierno se equivoca en ese sentido. Es más, hay un reportaje del ministro el fin de semana en un diario sobre el tema de la reforma educativa, y dice que si no hay consenso con los ministros de Educación, él la va a llevar adelante igual con la jurisdicción que quiera llevarla. De esa manera no se maneja un ministro. No, claro, de Educación. Si no hay consenso, tiene que buscar el consenso para que se establezca claramente, más con el tema de los gobiernos provinciales, porque ya entonces no estarían teniendo dificultades solamente con nosotros, sino también con el tema de los gobiernos provinciales. Entonces creo que es muy importante la educación para dejarla en manos solamente del ministro de Educación de turno. Creo que en eso tienen que ser inteligentes y abrir el juego en cuanto a convocar a los diferentes actores del sistema educativo. Da la sensación, por lo que uno pudo conocer, ¿no?, que vuelven otra vez a cambiar gran parte de la estructura de educación que tenía o que se estaba manejando hasta acá. Y es como otra vez volver a empezar, ¿no? Digo, cada ministro que llega cambia de vuelta y vuelve otra vez a manipular un tema que ya debería ser nacional, ¿no? Estipular una buena ley educativa entre todos y definirla cualquiera sea el gobierno de turno. Exactamente. Yo creo que igualmente muchas de las cosas que estaban planteando ya venían desde la ley anterior, sí, excepto lo que quisieron hacer en Capital, que era prácticamente eliminar la mitad de lo que son áreas del conocimiento, contenidos, materias, para de alguna manera hacer obligatorias las prácticas profesionalizantes, pero que nosotros no estamos en desacuerdo con eso, lo que se llaman pasantías, ¿no? Sí. Pero por fuera del horario escolar y que sea precisamente una práctica, no que asuma una empresa mano de obra
que los chicos en lugar de estar en la escuela estén trabajando, no, tienen que estar, o sea, relacionarse con el mundo del trabajo, que está bien, en determinados horarios, llevar adelante determinadas prácticas. Ahora, lo de Capital Federal finalmente, o lo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ser precisos en tiempos actuales, han modificado ya la postura que iba a ser obligatorio, empieza a ser optativo, que se va a discutir en cada escuela, que era lo que nosotros pretendíamos, que se pueda avanzar en un diálogo, que se tenga en cuenta el proyecto educativo de la escuela, que se pueda elegir qué empresas de acuerdo a la orientación que se da en la escuela, bueno, toda una serie de cuestiones que tenían que tener. Ahora, sí, tuvieron que haber tantas tomas, tuvieron que haber protestas, tanta polémica para poder hacer entender que los cambios en el tema de educación no tienen que ser como decís vos, borrón y cuenta nueva de cada ministro que viene, sino que tienen que ser consensuados, que tienen que haber diálogo, tienen que tener la participación de los actores del sistema educativo. ¿Tanto cuesta entender eso? La verdad que llama la atención, ¿no? Llama la atención. Lo que tampoco deja de ser una realidad es que después de lo que pasó con el Pata Medina, bueno, van por los gremios, indudablemente, no sé si en forma de alineamiento, en forma de carpetazo o de qué manera, pero bueno, está muy claro. Yo ayer hablaba con varios gremialistas importantes de aquí de la Ciudad de La Plata y del Gran Buenos Aires, me marcaban esto, ¿no? Que indudablemente hay una gran preocupación, no por los casos individuales, sino porque se va contra el trabajador. No, sí, pero es así, porque, a ver, primero hay que fijarse bien en el discurso del gobierno, ¿no? El tema de la corrupción no les interesa para nada, sino que me expliquen por qué tenían como sindicalista estrella al Momo Venegas. Claro. Y no quiero, pues es una persona que falleció, no me quiero adentrar, solamente me remito a lo que está diciendo la hija del Momo Venegas. Sí. Me remito a las declaraciones actuales de la hija del Momo Venegas. Totalmente. ¿Y qué? ¿No hay una investigación? ¿Qué es lo que pasa ahí en ese sindicato? No les interesaba. Ellos, si están alineados, es el mejor sindicalista. Ahora, si levantamos la voz y defendemos lo que nos pasó a nosotros, más claro es el tema del conflicto en la provincia de Buenos Aires. Nos dijeron 18% en 4 cuotas. ¿Es esto? Nada. Esto es lo que definió la gobernadora y se terminó. Es lo que tienen que respetar a ustedes. Miren el conflicto que tuvimos nosotros no lo aceptamos nunca eso. Finalmente terminamos en un 27,4%. Si hubiera habido diálogo y no querer imponer y hacer macartismo y demás, no se hubiera llegado a ese conflicto. Lo que pasa es que no querían ver, ellos estaban convencidos que nos disciplinaban a nosotros y nos tomaban como ejemplo para el resto de los trabajadores. Bueno, con el sector docente no pudieron, pero no quiere decir que no sigan intentando. Con nosotros se le dificultan muchas cosas. No hay carpeta con que apretarnos, el tema de bienes, pueden ver dónde vivimos, todo eso se les complicó de herramienta de apriete. Entonces es una herramienta, intentan con nosotros deslegitimarnos nuestro trabajo, que solamente discutimos salario, que tenemos intenciones político-partidarias, que bueno, tratan de, o mentir directamente, generar campañas de mentira y deslegitimación, como intentaron hacer conmigo, que después se les cayeron una por una. Pero bueno, si el gobierno realmente creciera en el diálogo, tiene que sentarse a dialogar con todos y escuchar a la otra parte. No es que lo que ellos quieren imponer y se lleva adelante, y entonces uno tiene que aceptar con la cabeza gacha que perder derechos, perder salario y demás para que el gobierno no lo ataque. No es así la democracia. La democracia es el disenso también, es el diálogo y es el acuerdo. Son las tres cosas, entonces eso lo tendrían que respetar. Estamos hablando con Roberto Baradel. La pregunta siguiente tiene que ver con, se arregló la cuestión paritaria, la cuestión económica sobre todo. Ahora, el resto de las cuestiones que marcaron ustedes, como por ejemplo sumar más maestros, crecimiento de aulas y de escuelas,
de jardines de infantes, que indudablemente cada vez son menos y cada vez es más grande la población. ¿Se pueden tocar esos temas? ¿Se volvieron a tocar? No, porque hace más de 2 meses que estamos reclamando estas 2 reuniones, claro. 2 veces reclamamos la reunión, no nos dan la reunión para tocar todo. Nos convocaron solamente a la comisión técnica, que eso está bien, de condiciones laborales y de salud, y se hicieron esas 2 reuniones, pero el ministro todavía no ha convocado al Frente de Unidad Docente para establecer, y nosotros igual se la establecimos en la nota, el pedido de audiencia era por estos temas, pero no hemos tenido todavía la convocatoria del gobierno provincial. Después van a decir que cuando estemos en las paritarias, que los únicos que nos interesa es discutir el salario. Claro, por eso y hace 2 o 3 meses le estamos pidiendo reunión para discutir los otros temas. Vos sabés que recién salía Marcela desde el móvil hablando de la locura de la gente por poder sumar a los chicos a los colegios de la universidad, ¿no? Con un grado, creo que hay 90 lugares y hay como 700, 800 ya en lista de espera. Digo, estos... Si lo traspolás en la provincia de Buenos Aires, pasa en todos lados, sobre todo con los jardines de infantes. Es un tema muy delicado. Los chicos no pueden ir al jardín de infantes porque no hay. No pueden ir al jardín de infantes porque no hay en cantidad, digamos, ¿no? Y esa es la orientación cuando nosotros decimos que la privatización del sistema va por las políticas públicas que se aplican, tiene que ver con eso. Ajá. Si vos no tenés la posibilidad, tenés obligatoriedad en sala de 3 y de 4 años, y no tenés jardín de infantes, indefectiblemente vas a una institución privada. Que seguramente esa institución después tiene escuela primaria y después tiene escuela secundaria, y entonces hay una orientación. Ni hablar de los jardines maternales, que salió un informe esta semana también, que es solamente del 4%. ¿no? Totalmente, pero bueno, en el tema del... Bueno, también les dijeron, no sé si en campaña electoral o al otro año, creo que en campaña electoral también lo dijeron, pero fundamentalmente en 2016, que iban a construir 3.000 jardines de infantes. Y después lo modificaron, diciendo que no habían tenido en cuenta que había que nombrarles personal a los jardines. Es una cosa increíble. Es increíble. Bueno, acá en La Plata, Roberto, tenés un caso de un jardín de infantes que recién ahora tal vez nombren el personal, que fue el año pasado, se construyó. Es más, el año pasado se construyó un solo jardín de infante y todavía no tiene... el personal. No tiene personal. Y este año todavía no llegamos al primero, digo, es una locura. Y ahí en La Plata hay un déficit muy importante el tema de... Pero tremendo, porque inclusive ya ni siquiera entran en los colegios privados, ¿no? Ya no hay lugar tampoco. Es todo un tema. Pero bueno, estaba bueno marcarlo porque si no después es cierto lo que la gente dice al final, ustedes por el sueldo y acá están esperando que lo llamen precisamente para tocar todos estos temas, ¿no? Exactamente. Roberto, un fuerte abrazo y gracias como siempre. Bueno, un abrazo a ustedes, hasta luego, gracias. Un abrazo. Roberto Baradel es titular de SUTEBA y bueno, esta realidad, ¿no? Porque después nosotros le caemos a los gremios, le caemos a los maestros y decimos lo único que les importa es finalmente el sueldo y lo único que defienden y los paros y bueno, muchachos, acá está. Ya está arreglado el sueldo, ya está arreglado absolutamente lo que tenía que ver con las huelgas. Ya no hay huelgas. Bueno, ¿por qué no se llama ahora? Ahora es el momento de dialogar, de sentarse, de analizar, inclusive para adelantar que otra vez en marzo no vuelva a pasar lo mismo. Bueno, este es el tiempo que yo les digo que la política no trabaja. Este es el tiempo en donde no se abren ni la Cámara de Diputados, ni la Cámara de Senadores, en donde no hay debate, en donde no los ministerios y los ministros no llaman precisamente a los gremios para empezar a establecer acuerdos para el año que viene. Estos son los tiempos muertos que ellos denominan eleccionarios. Es decir, a nadie le importa nada porque están las elecciones. Y como las elecciones son cada 2 años en este país, no labura nadie, muchachos. No laburan años, entonces cuando dicen que la pobreza creció, muchachos, y cada vez hay más puestos de asesores. Voy a traer mañana o pasado, voy a traer los números de la cantidad de asesores que hay en los distintos ministerios, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senado. Ustedes se mueren si yo traigo eso. Bueno, ya a esta altura creo que no se muere nadie porque más o menos lo tienen muy en claro, pero digo, es alarmante, es vergonzante. Bueno, ahí están, los gremios de educación esperando que los llamen. Insólito.